de mucha misericordia, de mucho cuidado, de un buen entendimiento y ante todo que produzca paz en las cosas que nosotros tenemos que hacer. Siempre que a nosotros nos hablan de algunas palabras específicas en el sentido que nosotros le hemos dado y lo que hemos venido trabajando mes a mes, como fue el tema del discernimiento. Y ahorita hay que entrar en otro tema que yo creo que es la secuencia, porque sin tener un discernimiento, a pesar de que nosotros estemos enseñados a decir o a reconocer qué es la verdad para nosotros o cómo es el engaño para nosotros, previamente a lo que cada uno de nosotros hemos venido indagando en las cosas con el Señor, previamente a lo que cada uno de nosotros hemos venido pensando y junto con eso con lo que nosotros estamos tomando como fe, que de verdad Cristo puede hacer en nosotros experiencias de vida en las que nosotros todavía estamos luchando, estamos compitiendo en las cosas. Tengo mucho versículo para poder compartir, pero yo siempre le pido al Espíritu Santo que nos guíe de dónde y cómo es que nosotros tenemos que partir, de dónde es que nosotros partimos de las cosas. Y a través de esto donde nosotros partimos, ¿cuál es el conocimiento que nosotros estamos teniendo? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Qué es lo que nosotros decimos que estamos orando? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y por último, ¿cómo es que nosotros estamos diciendo que nos estamos enfrentando a las cosas que nos pasan? ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es la razón de estas cosas? De nosotros decir que tenemos consolidado, que tenemos fortalecido estas cosas, de lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros empezamos a mirar el reconocimiento de lo que nosotros venimos haciendo, digo que el momento de la circunstancia, el momento del dolor, el momento de lo que trasciende, ¿cómo es que nosotros hacemos un pare? Hay momentos en que nosotros no hacemos pares. Y no hacemos pares porque nosotros somos demasiado ligeros en las cosas como nosotros empleamos la manera de pensar, empleamos eh, la manera de querer decir las cosas y siempre hay una división en qué y en cómo es que uno defiende las cosas con las que uno las quiere conversar, con las que uno las tiene que pensar. Y hay momentos en que uno a veces no ordena sus ideas, no ordena lo que uno piensa y junto a que no ordena con lo que uno piensa, pues lo primero que a uno se le ocurre hablar, se le ocurre a uno decir es cuál es la relación, cómo tiene que ser la relación, qué es lo mejor que uno puede llegar a sucederle. Y así es que nosotros hemos tomado una serie de cosas, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, cuando sucede estas cosas, yo digo, un momentico, Señor, cómo es que tú eh, de verdad nos quiere enseñar? O sea, ¿en qué momento es que uno como que hace un pare en las cosas? Cuando, cuando uno en su vida, mucho antes de que acontezca, mucho de que uno sepa, mucho de que uno entienda, porque la palabra es de lo que cada uno de nosotros hemos vivido, o sea, lo que cada uno de nosotros hemos enfrentado. Y aquí, gracias a Dios, hay diferentes generaciones en que nosotros podemos decir de dónde es que viene, de las cosas, cómo es que han acontecido. ¿Sí? Entonces el profeta Habacuc, capítulo 2 versículo 1, ¿qué es lo que dice? O sea, yo quiero que por un instante como que hagamos un pequeño pare de lo que usted viene pensando. Yo quiero simplemente que hoy nosotros aprendamos cómo es y qué es lo que la palabra, qué es lo que la hace la palabra reconocer. ¿Qué es? O sea, cuando nosotros leemos los profetas, porque fueron enviados, y el profeta fue enviado simplemente a llevar una palabra en el que tenía que emplear lo que nos repite a nosotros con tanta insistencia,
para reconocer qué clase de profeta, pero yo no voy a hablar de eso. Lo que se reconoce es la palabra que es enviada por Dios. ¿Y cómo es que ese reconocimiento a la palabra nosotros parece que nosotros la supiéramos ya? ¿Sí? Cuando nos hablan de exhortar, cuando nos hablan de edificar, cuando nos hablan de consolar, y cada uno de nosotros cómo lo tomamos conforme a lo que nosotros medio sabemos que es una palabra profética, que es una profecía en relación a lo que Dios muestra. Cuando Dios envía al profeta, cuando Dios envía a la persona de Dios, cuando Dios pone la palabra con respecto a nosotros, yo quiero que nosotros lo veamos que Él siempre nos avisa antes de tiempo qué puede llegar a acontecer. ¿Y cómo nos avisa? Primero nos avisa a través de lo que nosotros venimos orando. A través de lo que nosotros oramos, nosotros hacemos una serie de peticiones. Las peticiones siempre son según a la necesidad, según a un esfuerzo y según a lo que a nosotros nos viene aconteciendo. Algunas veces nosotros hemos recibido que nos toca trabajar algunas áreas de nuestra vida, para que esas áreas de nuestra vida, en el momento previo, en el momento de la circunstancia, en el momento del dolor, o en el momento de la escasez, o en el momento en que nosotros no logramos comprender las cosas, nosotros ya tengamos un piso de lo que las cosas pueden llegar a acontecer y cómo puede llegar a suceder. Mire, esto no es que avise, esto no es que, no, lo que le estoy diciendo es que ya se ha venido trabajando cosas en las que uno puede aprender a sostenerse a lo que puede llegar a ocurrir con relación a la vida de cada uno de nosotros, porque aquí lo importante es lo que o sea, la reacción que cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros decimos, Señor, cuántas personas han muerto por no reconocer que tú eres Dios? ¿Cuántas personas las han matado por cosas insignificantes? ¿Cuántas personas por desobediencia han muerto? ¿Cuántas personas han tenido que hacer una cantidad de cosas para continuar o aprendiendo a vivir, a sostenerse con eso? ¿Y cuántas personas en verdad siguen con su estilo de esclavitud tan fuerte en lo que a ellos les parece que las cosas las tienen que seguir haciendo así? La palabra de Dios es tan tremenda que por eso es que cuando Él nos dice en un versículo en Romanos, exactamente, que nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12, 1, 2. Entonces, es como para ubicarnos, que es lo que yo quiero decirles. Esta reflexión de lo que nosotros decimos que reconocemos, nosotros metemos un combinado de cosas. Decimos que decimos la verdad. Decimos las cosas como tal cual a otros nos parecen. Tratamos conforme a lo que a nosotros hemos visto, hemos sido enseñados y conforme a lo que ahora Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando me está diciendo esta palabra, cuando Dios me está hablando esta palabra, la pregunta es: ¿cómo es que nosotros estamos reconociendo que hemos venido presentando nuestros cuerpos a Dios? ¿Y para qué? Le hemos pedido a Dios que nos cambie. ¿Qué cosas que nos cambie? Le hemos venido pidiendo a Dios que nosotros reconocemos nuestras necesidades. Le hemos venido pidiendo a Dios que nosotros mentimos y engañamos. Hemos pedido a Dios hasta donde nosotros hemos llegado, hemos sido osados, estamos siendo atrevidos en las cosas, con lo de Dios y con lo de nosotros. Para hacerles una idea de lo que es para nosotros todavía decir que eso es trabajar, eso es entender, eso es decir, eso es hacer, eso es llegar a comprender y eso es llegar a aplicar lo que la palabra de Dios viene haciendo en nosotros. Ya con esto que le estoy diciendo, nosotros ya tenemos implícito el amor
tenemos implícito el cuidado, tenemos implícito toda una serie de cosas en que nosotros decimos, pero bueno, estoy llorando, estoy llorando, estoy pidiendo a Dios que me ayude, estoy rogando a Dios que me enseñe cómo tengo que hacer las cosas, pues con ese propósito. ¿Para qué? Pues para que yo no padezca, para que yo no sufra, para que yo no siga en una misma condición y en un mismo estado. Pero ¿cuál estado, mis hermanos? ¿Qué nos hace a nosotros que todo el tiempo, qué nos hace a nosotros que en algún momento, qué nos hace que a nosotros, a través de la circunstancia, sigamos teniendo este tipo de reacciones con nosotros? Yo les digo, mire, es con nosotros. Y es algo que nosotros íntimamente, ¿cómo es que lo estamos trabajando? ¿Y cuánto interés tenemos de verdad en lo que nosotros decimos que estamos haciendo para Dios? Quiere decir, en que usted tiene que primero partir cuánto usted ama, cuánto usted ama, cuánto usted siente, cuánto usted quiere, cuánto usted busca la relación de las cosas con Dios. Mientras que nosotros, entre comillas, digamos que buscamos a Dios, que estamos mirando lo de Dios, pero nosotros, ¿cómo decimos que estamos entregando cada área? Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el miembro que más nos mete a nosotros en problemas? Lo sabemos, la lengua. Porque con la lengua bendecimos y maldecimos, dice la palabra. La lengua parece que nos hace ya tener una actitud a nosotros en que nos inmediatamente es como si nosotros nos disfrazáramos y nos pusiéramos a gritos y no quisiéramos escuchar nada, sino simplemente a través de nuestra lengua y nuestros labios empezar a expresar una cantidad de cosas que no solo ofende su propia vida, que no solo hace pensar a su propia vida, que no solo hace ver y reconocer que es lo que está sucediendo en su propia vida, sino que simplemente no nos importa cómo llegar a explotar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos pensando en un beneficio, sino estamos pensando en cómo ofender a sí mismos. Esto es a sí mismos, esto es el momento, por eso digo que el momento de la lucha, el momento de la circunstancia, por eso cuando usted se aparta a orar, cuando usted está solo a orar, y usted empieza a confesarle a Dios cuáles son sus faltas, cuál es su dificultad, ahí es donde nosotros empezamos a reconocer qué es lo que a nosotros nos trata de airar, en el sentido de lo que nosotros decimos que comprendemos, en el sentido que nosotros decimos que entendemos a la persona, o en el sentido que nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Esto que yo les estoy compartiendo es lo que muchas personas dicen. ¿Cómo es que nosotros estamos aprendiendo a ver qué es el arrepentimiento en el reposo? O sea, ya después de que nosotros venimos y nos pasan las cosas, nos enteramos lo que va a suceder. Por eso es que el pueblo de Dios, esto fue lo que le aconteció, esto es lo que yo les estoy diciendo. Dice el profeta Habacuc: yo te he presentado mi queja, ahora voy a estar atento, voy a esperar tu respuesta. Pero ¿de qué me está hablando a él? Eso lo sabemos en el capítulo 1. Dios mío, a gritos te pido, versículo 2. Dios mío, a gritos te pido que me ayudes, pero tú no me escuchas. ¿Cuándo vas a hacerme caso? Te he rogado que acabes con la violencia, pero tú no haces nada. ¿Por qué me obligas a ver tanta violencia e injusticia? Por todas partes veo solo pleitos y peleas. Por todas partes solo veo violencia y destrucción. Nadie obedece tus mandamientos. Nadie es justo con nadie. Los malvados maltratan a los buenos y por toda parte hay injusticia. Hasta acá. Hasta aquí. Estos versículos a nosotros, ¿a qué nos atañen? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros reflexionar? Que nosotros reconocemos cómo es que nosotros nos estamos comportando, cómo es que nosotros estamos haciendo y en qué es que nosotros decimos que mejoramos. Por eso les digo, estamos diciendo que estamos orando, estamos diciendo que estamos entregando las cosas, estamos diciendo qué es lo que entregamos, qué es lo que nosotros vemos, cómo es que hablamos, qué expresamos, qué sentimos, qué nos sucede, pero todo el tiempo estamos viendo una injusticia. ¿Pero qué clase de injusticia?
estamos viendo que es tan fuerte lo que se cimentó en el sentido de la maldad y en el sentido de lo que nosotros rechazamos a Dios, que por eso todo el tiempo estamos viendo destrucción más que la misma bendición. En el momento del conflicto, en el momento que nosotros nos metemos en el conflicto empieza por nosotros, porque nosotros no hemos tomado las decisiones adecuadas en las que nos corresponde tener que tomarlas. Hay cosas que vienen de atrás y lo que viene de atrás, recuerda, es como cuando Dios dice, voy a enviar algo, voy a abrir un rey para que ese rey destruya todo lo que ustedes creen, que han pensado, que han hecho, que ustedes se sienten, como ustedes ven las cosas, como les parece y qué es lo que no nos parece a nosotros todavía. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que a nosotros, honestamente, nos hace que tengamos un carácter? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace que tengamos y reconozcamos que nosotros no estamos ahondando a lo que Dios quiere las cosas? ¿Qué es? La preocupación, el temor, el sentirnos presionados, el ver cómo es que nos estamos siendo perseguidos, aún la misma inmoralidad que nosotros podamos tener, pero eso es lo que encierra la ley, eso es lo que encierra el principio en cada uno. Por eso, cuando Dios da una palabra, ¿cómo es que cada uno de ustedes la escucha? Pero el siguiente paso, ¿cómo es que usted la está viendo? Y por último, ¿cómo es que usted la habla y la hace primero que se posicione frente a su vida? Por eso, en un momento dado, nosotros le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué a nosotros nos pasa esto? ¿Qué es lo que a nosotros nos ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vienen cosas y ejemplos que yo me he permitido darles a ustedes. Ejemplos en los que yo les he dicho muchas veces, salgan, compartan. A nivel matrimonio les he dicho, saque a su esposa en cuando sea a tomarse un cafecito a la esquina, si no quiere caminar mucho. Pero si tiene carro, llévela a un lugar donde menos puedan estar cómodos, tranquilos y puedan disfrutar 5, 10, 15, una hora. ¿Por qué? Porque como nosotros muchas veces compartimos con las personas 2, 3 horas y no nos cansamos, pero el momento que nosotros tenemos que hacerlo con la esposa, tenemos otro concepto, tenemos otra posición. Entonces, como les digo, no vemos el contenido de muchas cosas porque ya asumimos que la experiencia, el contenido y todo lo que nos pasa es así. Entonces, el inconveniente del hombre es que nosotros tenemos 20 años y queremos vivir como si tuviéramos 30. Tenemos 60 años y quisiéramos vivir como si tuviéramos 20. Entonces es donde Dios parece que se equivocara las edades y el tiempo en lo que Dios pone en cada corazón de nosotros. Entonces queremos entender las cosas de Dios, queremos mirar las cosas de Dios. Y decimos que queremos buscar las cosas de Dios, pero justamente lo que nosotros queremos buscar es la parte de atrás de un pasado en donde todo el tiempo nunca miramos la maldad, pero existía. En el que la gente cómo hacía las cosas, pero no les importaba. Entonces todo el tiempo nosotros estamos mirando un pasado en el cual vemos todo lo que ha sucedido, en que nosotros más nos vamos a pegar de un pasado que de verdad lo que Dios tiene presente para nosotros. Porque aquí lo que yo veo es que yo todo el tiempo le estoy presentando a Dios qué cosas, mis hermanos, qué es lo que yo le presento a Dios, qué es lo que yo todo el tiempo le digo a Dios que estoy presentando a mis labios. Cómo ofendo, cómo maltrato, cómo humillo, cómo pisoteo, qué es lo que no me parece, qué es lo que me importa, qué es lo que no me importa. Pero como esto es individual. Esto no se trata muchas veces de que es que me dijo, es que me dijeron. No, eso es parte. Por eso es que a nosotros, cuando Dios nos da una respuesta a lo que nosotros estamos pidiendo,
Y Dios nos dice, pero fíjese qué es lo que está sucediendo entre nosotros. Fíjese qué está pasando entre nosotros mismos. ¿Qué es lo que acontece? Por qué a nosotros todo lo que nos acontece lo atribuimos hacia las personas, hacia lo que nosotros aprendimos, a lo que nos pasó en nuestra vida? Pero va a llegar un momento de un pare en que, por eso es que Dios dice, sí, pero ¿y tú qué estás haciendo? Tu vida. No es que no me dejan, no es que no puedo, no es que nunca va a alcanzar, no es que no es posible. No, fíjese que todo el tiempo nosotros tenemos en nuestra lengua, en el contenido que conocemos, un no que no nos va a dejar nosotros movernos. Un no que a nosotros nos están pidiendo tener una respuesta que nos ayude a salir de una condición. Vuelvo y les digo. Por eso cuando Dios nos responde a nosotros, Dios nos dice, pero yo quiero que ustedes se fijen en, en, en lo que está pasando con las personas. Por eso me dice, pero Señor, entonces, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es la forma adecuada? Esa pregunta nosotros nos la hacemos. Y fíjese, por algo, y fíjese qué fue lo que Dios hizo a través de los profetas. ¿Por qué profeta iba y le decía, voy a hacer que los babilonios se dispongan a atacarlos? Son un pueblo cruel y recorren el mundo para adueñarse de tierras ajenas. Para ellos solo vale su ley y solo importa su honor. Son un pueblo terrible. Y me está diciendo Dios, versículos 6, 7, 8, ¿quiénes son ellos? Está diciendo qué hacen, está diciendo cómo se mueven, está diciendo, o sea, mire mis hermanos, vuelvo y le digo, por eso es que el momento que nosotros vivimos la circunstancia, yo sé que es como si tuviéramos un velo, de cómo es que uno dice que reconoce las cosas de Dios, de cómo es que uno dice de verdad que está reconociéndolo, pero frente a qué, es que a mí lo que me pone un poquito a pensar es frente a qué, cómo yo examino con cuidado lo que Dios a mí me quiere enseñar. Algo que nos enseñaba la pastora Jess nos decía que a través de lo que viene la bendición va a ser más que nosotros, por ponerle un nombre, nos lleguemos a agotar. Tenemos que estar más intensamente en lo que tenemos que hacer. Tenemos que estar con los sentidos puestos. Tenemos que mirar qué es lo que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque es como si no una exigencia de lo que usted dice que quiere, de lo que usted piensa que busca, de lo que usted dice que le gustaría hacer. Porque fíjese que todas esas son cosas que a veces que nosotros decimos, yo no sé qué hacer, estoy cansado, estoy aburrido, estoy aburrida, ya no sé qué hacer. Pero viene Dios y nos pone algo en que después de que nos pone ese algo, miren mis hermanos, ahí es donde viene la mayor responsabilidad, porque entonces usted no va a poder hacer sus cosas en su hogar, usted no va a poder hacer sus cosas en el trabajo. Usted parece como si lo de Dios fuera que nos estuviera atacando más a nosotros y no las condiciones que nosotros mismos estamos poniendo. O sea, si usted lee Habacuc, eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene sujetos? Nuestros propios orgullos. ¿Qué es lo que a nosotros nos tiene así sujetos? Nuestra manera de estar pensando. ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando? Que donde estamos todo el tiempo lo estamos destruyendo. Por eso yo les decía, analicemos, piensen lo que yo les digo a ustedes. Vean, examinen las cosas como dicen que ustedes las están haciendo. Examínenlas, pero examínenlas es cuando uno dice, Señor, mira, ¿sabe qué? Yo no sé hablar. Yo no sé hablar porque todo el tiempo lo que yo hablo, ¿cómo lo hablo? Negativo, posesivo, me burlo, cuál es mi actitud.
hacia dónde yo asumo las cosas, qué es lo que de verdad quiero que digan, cómo las manejo para que acontezcan. Entonces yo digo, cuando yo me siento, cuando yo me llego a arreglar, cuando yo quiero que se arreglen las cosas, mis hermanos, yo no me siento a arreglar las cosas, yo me siento es a tener respuestas y preguntas que únicamente la fe en Dios va a hacer que mi vida cambie. Porque yo quiero que me digan lo bonito, lo que se puede y lo que no se puede, hasta dónde se puede llegar. Es que es eso lo que yo estoy esperando. O sea, ¿cómo nosotros decimos que podemos reconocer cuál es el pecado? ¿Cómo nosotros reconocemos cuál es la maldad que nosotros estamos teniendo? Porque vuelvo y le digo yo, esto es parte y parte. Esto es parte y parte. Esto no es más de allá y menos de acá, o más de acá y menos de allá. No, eso, eso no es así. Porque ¿qué es lo que nosotros estamos cuestionando? El mensaje. ¿Qué es lo que nosotros cuestionamos? Como Dios nos dice las cosas, como Dios nos las quiere mostrar. ¿Cómo cuestionamos nosotros cuando Dios les envía y les da una palabra a ustedes de que no sigan pensando qué es lo que están hablando? ¿Por qué oran? ¿Por qué no oran? No, no, es que me da pereza. No, es que no me gusta. No, es que no me parece. No, es que yo no entiendo. No, es que mi hermano, pero todo eso, todas esas trabas que usted está poniendo, póngale un nombre. ¿Cómo se llama eso? Pereza, aburrimiento. Usted no ve, mi hermano, que con todo esto, usted ve que todo se está destruyendo en su alrededor. Estamos pensando, estamos creyendo que quién sabe eso cuándo puede suceder. ¿Cuándo nosotros podemos cambiar? O sea, lo que yo siempre digo, tenemos que esperar que todo sea destruido para que esto acontezca. No, yo no sé cómo estamos reconociendo qué es, cuáles son nuestras debilidades en las cosas. Porque qué es lo que a nosotros de verdad se nos convierte en un enano grande, gigante. ¿Qué es? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace ver un enano gigante en las cosas que a nosotros nos están pasando? Por eso vuelvo y les digo, cuando el profeta ve todo eso, el que se indigna es el profeta, el que hace la pregunta es el profeta, él le dice a Dios, pero ¿por qué pasa esto? Entonces, a pesar de que nosotros estemos tristes, a pesar de que nos llegamos a sentir sin fuerzas, a pesar de que nosotros digamos, ya no tengo deseo de muchas cosas, pero vuelvo y digo yo, ¿cuánta gente está muerta en vida? Y parece que ellos tenían que, hay gente que sí debía pagar esas consecuencias, porque siguen pensando en maldad. En ningún momento en su reposo están viendo en qué trata el arrepentimiento, las cosas, y siguen pensando en la maldad. Porque es que lo que nosotros estamos viendo es que nosotros nos estamos enfrentando es a lo que Dios está hablando, está diciendo. Y vemos lo que estamos viendo, a nosotros no nos gusta, no nos parece. Con todo esto que yo les estoy diciendo, mi hermano, estamos viendo las cosas más destruidas. Por eso
La gente en serio, parece que nosotros somos una partida de inmaduros. Y la inmadurez se nos nota porque es que a nosotros se nos acaba las fuerzas porque todo el tiempo lo hemos empleado, ¿sabe qué? En la misma maldad. No los esfuerzos de conocer a Dios. Porque dígame una cosa que se ha logrado con lo que nosotros venimos haciendo. ¿Cuál es la lucha que en la actualidad cada uno de nosotros decimos que tenemos frente a lo que seguimos mirando y frente a lo que nosotros podemos reconocer cuál es la palabra de Dios? Cuando usted lee Habacuc capítulo 1 hasta el 17, mire, yo creo que no se le queda nada. A Dios no se le queda nada. Nada de lo que puede llegar a acontecer. De la mal. O sea que es que si eso fuera mayor a lo que nosotros venimos haciendo. Y siendo, o sea, Dios, yo creo que Dios nos manda las cosas, es porque nosotros no hemos llegado al tope. ¿Qué sucede cuando pasan estas cosas? Podemos entender cómo es que nosotros nos conformamos. Recuérdelo, del temor, de la mezcolanza que tenemos en las cosas, de la apariencia que nos parezca, de la apariencia que a nosotros nos parece, no nos va a dejar salir. Y por eso es que por más que nosotros digamos, pero ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Pero usted no se pone en el lugar de verdad para intentar salir. Porque una de las primeras formas que nosotros aprendemos a salir es cuando como usted ya sabe cuál es el peligro. ¿Y de qué le sirve usted ver el peligro cuando usted se acomoda al peligro? Por eso es que estamos en el juego, que me agrada pero no me agrada. Pero con cuidado. Yo lo que le estoy diciendo, esto es con cuidado. No es lo que le agrada a usted, es lo que a Dios no le agrada. Por eso le digo yo, todos presentamos nuestros cuerpos santos, limpios, pero ¿cuándo? ¿Y cómo? En medio del conflicto, a ver nosotros cómo presentamos nuestros cuerpos a Dios y qué es lo primero que nosotros explotamos. ¿Cuáles son los pensamientos que tenemos? No tenemos pensamientos de ir a buscar a Dios. Es que no los hay. Vamos a buscar es la idolatría, vamos a buscar es quién nos apoya a lo que nosotros supuestamente, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Porque ahora le digo yo, está bien, listo, que usted no sepa nada, pero vaya a Dios. Porque vuelvo le digo yo, de las personas que ya tienen una experiencia, la palabra dice, busque a los que tienen sabiduría, busque a los que tienen inteligencia, busque a los que han ganado y han trabajado eso que los ha hecho levantar y estar como vigías constantemente en las cosas. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que hace el vigía? ¿Qué es lo que hace? Esto me está pasando en mi vida, Señor. ¿Qué es lo que yo vengo? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Cómo es que yo creo las cosas? ¿Por qué es tan fácil que me dominen estas otras cosas? ¿Cómo así, Señor? Pero es que no se trata de lo que, pues, mis hermanos, se trata de lo que usted sepa. No se trata de lo que usted cree que entiende, no se trata de lo que usted dice que pelea, no se trata de lo que usted grita, se trata de lo que usted de verdad ha tenido la conversación con Dios. Porque por eso es que tenemos tantas expectativas. Y esas expectativas a nosotros son más carne que espíritu.
Decía una predicadora, ¿cuántos de nosotros tendríamos que dejar un buen tiempito la lengua y los labios en el templo para que el Señor haga algo con eso? ¿Cuánto de nosotros tenemos que cambiar una cantidad de actitudes porque no conocemos otra? Mire, no, nosotros no estamos construyendo. Cada uno está construyendo su vida, cada uno está pidiendo construir un hogar, cada uno está pidiendo construir qué base. Porque nosotros, yo digo, entonces, ¿cómo estamos reconociendo lo de Dios? ¿Cómo reconocemos el peligro, el cuidado, el amor, la misericordia, la justicia? ¿Cómo reconocemos esta cantidad de cosas? Si el que siempre nos previene es Dios, no hay nadie más que nos pueda prevenir a nosotros de las cosas. Por eso es que se nos vuelve un Dios situacional. No, es que Dios puede hacer esto, es que Dios no puede hacer, es que Dios puede hacer aquello. O sea, que es que nosotros ya le ponemos a Dios que sí puede Dios y que no puede Dios. No lo que Dios dice. Porque por eso es que nosotros a la oración que hacemos, ¿cómo la volvemos? ¿Cómo volvemos nosotros a una oración? ¿Cómo volvemos unas palabras de Dios? Porque ahí es donde nosotros decimos cuánto nos hemos alejado de Dios y cuánto estamos de Dios. ¿Sí? Lo que les digo, nosotros no pensamos cuánta gente está muerta, encerrada en sus tumbas, por las cosas que a nosotros nos han venido sucediendo. ¿Cuánto nosotros hemos sido imprudentes, como les decía, en discernimiento? Y somos imprudentes porque por las palabras, por los actos, por las situaciones, por conocimiento, por saber. ¿O cuál es la ignorancia? Que nosotros todavía repetimos de lo mismo. La ignorancia fue que mi papá lo hizo, mi papá era así, mi mamá era así. Esa es la ignorancia de nosotros. Lo que eran ellos. Pero si eso no le sirve a usted, entonces porque usted lo sigue asumiendo, lo sigue hablando. Por eso es que Dios hace las cosas perfectas. Cuando Dios dijo que se iban a morir, la primera generación en el desierto era para que ellos pudieran olvidar lo que los padres pecaron. Su comportamiento, su actitud, su manera, todo, mis hermanos. Pero nosotros no lo hacemos de esa manera. En ningún momento nosotros reconocemos las cosas como uno mismo las está plantando. Es que no es Dios, es uno mismo. Por eso es que cuando nosotros llegamos a los lugares, Dios nos pone a pensar. Porque esos lugares los volvemos colmo o pecado. Por eso decía que Sodoma y Gomorra no ha llegado al colmo del pecado. O de que nosotros querer entender las cosas. Porque lo que nosotros queremos entender es para qué. Para diferenciar qué cosas. Lo de Dios o lo de nosotros. Dios no piensa así igual que nosotros, mis hermanos. Eso lo dice la palabra, que sus pensamientos son más altos. Él dice que sus caminos no son los caminos de nosotros. Por eso la palabra cuando nos decía, usted, parece que nosotros estamos hablando de labios honrar las cosas.
pero nosotros no estamos honrando. Porque vuelvo y le digo yo, ¿cuánto nosotros nos hemos preocupado para establecer lo de Dios? Ahí donde yo creo que empieza a honrar. Dios, mi hogar. Dios, mi hogar. Dios, mi hogar. Dios, mi vida. Dios, mis hijos. Dios, mis hijas. Dios, una cosa. Dios, lo otro. Dios. Empezar a honrar. Es algo que el mismo Dios dice, mire lo que yo estoy poniendo. Pero como yo siempre voy a sentarme a hablar con Dios con dos posiciones, no con una. Porque yo quiero reconocer lo que los hombres hacen, pero no lo que Dios puede llegar a hacer. Y se nos olvida que Dios es el dueño de todo. Se nos olvida que Dios es el que puede hacer las cosas. Pero también se nos olvida que a través de Dios nos puso acá a nosotros para que otros, ¿cómo las hiciéramos entonces? Señor, yo te presento mi queja. Habacuc capítulo 2. Yo sé que la gente es orgullosa, yo sé que la gente actúa de esa manera por darme mal genio, yo sé que la gente habla así porque es que quiere tener algo conmigo, yo sé que la gente actúa porque Dios respondió, voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo para que sea, para que se lea de recorrido. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Y ya me está calificando qué es lo que yo estoy pensando. Me está diciendo quién soy yo, para dónde voy y va a pasar conmigo. Esos babilonios son orgullosos, pero ustedes que son humildes vivirán porque confían en mí. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Parte y parte. Si dice que no, si ya dice que nosotros no tenemos un orgullo, entonces ¿cómo es que nosotros seguimos representando el orgullo, la sobrada y el maltrato? La blanda respuesta quita la ira. Pero eso quiere decir un proceso y lo que está sucediendo con mi vida. Cuando nosotros decimos que nos humillamos delante de Dios, lo primero que nos humillamos es cuando nosotros decimos, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Y ahí es donde yo empiezo, no son mis fuerzas. Ahí es donde Dios pone una paciencia sobre mi vida para tener la respuesta que a Él le agrada. Y que verdad yo pueda decir, ya no pienso igual, ya no respondo como antes podía responder. Porque nosotros todo el tiempo somos humillados. Pero somos humillados ¿por qué? Porque hay un orgullo todavía en nosotros de no reconocer quién es nuestro Dios. Y seguir trabajando con lo que nosotros decimos que conocemos. Los babilonios son orgullosos, son traicioneros como el vino. Su hambre de poder los hace conquistar naciones y pueblos enteros. Son como la muerte que siempre quieren más. Son como la tumba que nunca están satisfechas. Y empezamos a maquinar. Y entonces hay que hacerlo así, y entonces hay que hacerlo así. Pero no estamos comparando. No estamos siendo ministrados para nosotros entregar que es lo que a nosotros no nos permite de verdad expresar, ser ministrados con lo que nosotros estamos pidiendo. Como el hijo de 11 12 13 14 años. No es porque lo exprese con naturalidad cuando le dice a uno, papá, yo te amo, yo te quiero, papá. Tú eres,
Yo no sé cuántos de ustedes cuando sus hijos le dicen eso, ustedes se sienten satisfechos, hasta puedo decir que orgullosos. O eso a ustedes los conmueve y los hace ser qué clase de papás. Porque qué padre le gusta ver sufrir a sus hijos. Y sufrir por cosas que los hijos muchas veces nosotros no les dimos. Y cuando digo que no les dimos es porque nosotros no les expresamos un carácter, no les dijimos a qué es que se tienen que enfrentar, cómo es que se tienen que enfrentar, qué es lo que tienen que ministrar, por qué las cosas van a suceder de esa forma. Pero mis hermanos, vuelvo le digo, no es porque lleguen a suceder y que nosotros les estemos diciendo, cuidado, no hagan, cuidado, no, eso no es lo que yo quiero decirles. Pero sí para que les enseñemos que tienen que tener una actitud frente a las cosas como ellos las van a hacer, si ellos no van a Dios. ¿Sí? Miren mis hermanos, en Isaías 30:15 lo dice el Señor así. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza está vuestro poder. Aquí nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a mirar qué es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros honestamente decimos que queremos? Porque algo que yo siempre les digo a ustedes es, entonces, ¿qué queremos nosotros de Dios? ¿Hasta dónde nosotros decimos que queremos las cosas de Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde es esto? Demos por sentado que cuando tenemos la oportunidad de hablar de las maneras en que Dios nos pone, es como si a nosotros, teniendo ese terreno en nuestra propia vida, y esas piedras que nos están estorbando pueden ser pequeñas, pueden ser así de grandes, pueden ser pesadas. Eso que usted siente, esa pesadez que usted siente, son piedras inmensas que cuando usted puede hablar, pero pensándolo de Dios, mirándolo de Dios, son piedras que se quitan para que nuestra tierra esté limpia y pueda plantarse lo que nosotros supuestamente venimos pidiendo. ¿No es acaso eso lo que nosotros estamos pensando y necesitando? Por eso es que Dios cuando manda profeta, por eso Dios cuando le dice oren, por eso Dios cuando le dice prepárese, por eso cuando Dios le dice tengan en cuenta, cuando Dios le dice miren mis hermanos, las cosas tienen ustedes que preguntárselas a Dios. ¿Por qué cree que Dios hace eso con cada uno de nosotros? Porque estamos viendo cuál es nuestra condición. Estamos retomando un pasado que de verdad ese pasado a nosotros no nos está poniendo en ningún lugar, sino todo lo contrario nos tiene a nosotros quietos, prevenidos, maltratados. Y el peligro que yo veo es que ya conocemos las respuestas, pero no, ¿las respuestas cuáles? Mire, cuando uno va aprendiendo a trabajar sus áreas, ¿sabe qué hace uno? Uno aprende cómo cercar para que esto no dañe lo que yo vengo trabajando, las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo no busco estrategias de Dios, yo busco continuidad de maldad, de perversidad, no estrategias de Dios. O sea, piénsenlo, si usted ya limpió esa área, ¿usted qué cree que tiene que hacer? ¿Cómo va a guardar usted para que no vuelva a caer lo mismo? ¿Ah? Por eso es que nosotros no hablamos para salir, hablamos es para avergonzar. Nosotros no hablamos para quitar, nosotros hablamos es para creer que nos estamos ubicando. Nosotros prestamos nuestros oídos es para guardar condiciones y actitudes, pero no guardar lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Yo he aprendido a través de lo que es mi casa,
cuando hemos tenido esos pequeños detalles, como yo digo muchas veces, y hemos tenido que discutir las estrategias, ¿sí? Las respuestas. Pero para mí lo que me importa es el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que a mí me mueve para yo aprender a ser mejor? Yo tengo que pararme en un lugar, tengo que escuchar qué es lo que Dios me quiere decir. Yo quiero ser ministrado, pero ¿para qué quiero ser ministrado? Porque vuelvo y le digo yo, si es que nosotros ya levantamos en nuestra casa una cantidad de cosas de maldad, ¿por qué no estamos interesados? No nos importa. Luego les digo, hay muchas cosas que a nosotros no nos importan, no nos interesan. Y ahí donde Dios tiene que mostrar por qué no nos interesan a nosotros las cosas. Ahí donde nosotros tenemos que ir a Dios porque esto tiene, porque estas cosas están pasando. Porque por eso es que nosotros le estamos diciendo a Dios, Señor, pero ¿qué sucede con lo que tú nos mandaste a hacer? ¿Por qué nosotros no lo estamos cumpliendo? Es que Dios es increíble. Por más que Babilonia fuera a construir lo que ellos destruían, Dios después iba a destruir lo que Babilonia construía. O sea, es que yo pienso que esa es la vuelta del bobo, eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque muchas veces nosotros no aprendemos a discernir cómo es que el diablo nos ataca a nosotros y por qué es que nos ataca. Nos ataca porque hablamos demasiado, nos ataca porque estamos pensando las cosas, o por qué cree que nos ataca. Piénselo, mis hermanos, piénselo. ¿Para qué Dios me quiere mostrar a mí mejorar mi situación? Para usted seguir diciendo, ¿y cuándo esto va a cambiar? No, ¿sabe qué le digo? Siéntase seguro que donde usted está, y si usted entiende lo que Dios nos está hablando, usted tiene una permanencia, porque muy pocos no la tienen, mis hermanos. Y esto que nos viene aconteciendo a nosotros, esto que está pasando a nosotros, ¿para qué cree que es esto? ¿Ah? ¿Usted no cree que esto es para que se nos quite todo lo que nosotros venimos que estamos diciendo, que estamos haciendo correctamente? Mire, solo por un instante piense en lo que le estoy diciendo. Es que nosotros pensamos que todo lo que venimos haciendo para Dios está siendo correcto, es justo, está siendo bueno. Pero si de veras, mis hermanos, no reconocemos que nosotros no lo estamos haciendo a lo que Dios quiere, mire, nosotros no vamos a poder ver lo que de verdad uno está pidiendo a Dios. Porque todo el tiempo lo que estamos viendo es maldad, entiéndalo. Es como si nosotros conociéramos más la maldad que la palabra de Dios. Por eso, por eso entiéndalo que cuando nosotros hacemos lo de Dios, nosotros sembramos un dinero, nosotros, todo lo que supuestamente Dios a nosotros nos enseñó, para que Él nos hablara, para que Él nos ministrara, miren nosotros cómo le hemos dado, lo hemos vuelto un vicio, lo hemos vuelto, eh, a mí me parece, ¿sí? Por eso es que parece como si todas las cosas estuvieran bajo el dominio del mal. O sea que estamos nosotros más desalantados, tenemos más desaliento nosotros que la gente mala. Porque la mala sigue pensando cómo seguir haciendo lo malo. Y nosotros que teniendo la oportunidad de pensar hacer lo bueno, no lo pensamos. No lo pensamos porque, o sea que el momento que tenemos que enfrentarnos, nosotros contestamos peor que el malo y el perverso.
No es que sea complicado, yo lo que les digo es, de verdad, presentemos nuestros cuerpos al templo como Dios dice. Y yo no sé qué es lo que Dios quiere, pero Él está diciendo, ten paciencia, llevaré a cabo mis planes al debido tiempo de Él.